¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Bueno, este es un video de Siciliano en su taller para mostrarles la Gilera 200, la Gilera 200 IL. Para los que me siguen, los amigos que están siempre, es una motito conocida, una moto conocida que yo tengo. Pero por ahí, para los nuevos amigos que se van suscribiendo al canal o van llegando, por ahí todavía no. Pero bueno, esta es la famosa Gilera 200 que compré antes de tener la RX. La verdad que le tuve que hacer pocas cosas. Es modelo 2013, me sorprendió el estado en que estaba. También me sorprendió lo bien que estaba de papeles para ser 2013. Era de un chico que era bastante chico y bueno, se la regalaron. La usó un tiempo, pero le dio miedo. Rompió algunas cosas, por ejemplo los espejos, la patada, que la tengo nueva, pero como arranca con el burro, sinceramente no se la puse. Y si observan, están los dos cablecitos de la bocina. Pero hasta ahora no me falló nunca. Esa calco que ven ahí se la puse yo porque, bueno, tenía un pequeño rayoncito, pero nada grave. O sea, la verdad que es hasta ahora una moto muy fiel. No me ha traído mayores problemas. No tengo drama en resolverlos, pero verdaderamente no son graves las situaciones que pueda presentar. El motor está bien, dentro de todo la verdad que está bien. Lo único que le hice, como dije, el embrague. Y bueno, cambié la batería, alguna que otra cosa, porque una mañana no quiso arrancar y como el precio que le había pagado por ahí ameritaba ir invirtiéndole un poco de plata para lograr algunas mejoras. Bueno, decidí comprarla. Pero bueno, esta es la famosa Gilera 200 que le dije a mi amigo. Le dije, me voy a comprar una Gilera 200. Y me acuerdo que dejó de tomar el mate, me miró y me dijo, otra vez vas a empezar a renegar con esas porquerías. Le digo, pero bueno, no es tanto renegar, qué sé yo. Me dice, no, acá después no vengas que te falta esto, que no te encuentro por lo otro. Ya no hay nada de eso, ya no hay repuestos. Le digo, pero es modelo 2013. Ah, me dice, una Gilera 200 chinita. Sí, yo no me acordaba que era una Gilera IL200. Una Gilera 200 centímetros cúbicos. Pero bueno, él se creía que estaba hablando de las antiguas Gileras 200, que a mí me han traído gran satisfacción. Cuando tenía, qué sé yo, 16 años, 15 años. Esta es una Gilera 200 nueva. Yo soy un siciliano viejo. En aquel momento era una Gilera 200 vieja, un siciliano nuevo. Así que bueno, nada, amigos, esto era para mostrárselas, ver que el estado en el que está. Obviamente le hice el cambio de aceite, le puse el aceite que yo creo y le puse el mejunje que ya todos saben que hago con los aceites. Así que bueno, el resultado más o menos es este. Todas las mañanas, a lo sumo, le pongo el cebador y si notan el detalle, vuelve solo. Bueno, ahora no está volviendo, pero con apretarle un par de aceleradas, el cebador vuelve y ya queda en su ralé. Ahora está un poquito acelerada porque ya está con temperatura, ya calentó, pero bueno. Muy linda moto.
que bueno, freno a disco delantero. Bueno, gente, nos vemos esta noche en las charlitas de Siciliano en su taller. La vamos a apagar porque el ruido. Les decía, nos vemos esta noche en las charlitas de Siciliano en su taller, hablando de herramientas, alguna que otra cuestión. Así que les mando un saludo grande.